¿De qué manera se relacionan los problemas colombianos con la geopolítica? Para entender de una manera crítica y desde un punto de vista objetivo, ¿qué relación tiene la geopolítica con los problemas que se han desarrollado en Colombia o cómo esta geopolítica, desarrollada por las grandes potencias, ha influenciado a Colombia, de manera tal que son el causante, en cierta medida, de problemas que hoy sufre el país colombiano? Se tiene que entender primero a qué se refiere con el concepto de geopolítica y cómo ésta afecta a los países que se ven influenciados. La geopolítica está presente en el ámbito internacional desde el siglo XIX, con la expansión del Imperio Británico y la necesidad de éste de mantener el control y el dominio sobre los territorios conquistados. Se tienen que cumplir tres condiciones para afirmar que se encuentra una geopolítica: que haya una afectación negativa sobre un territorio, que esta afectación sea duradera en el tiempo y que haya una búsqueda del poder. Esta búsqueda del poder se centra en tener el control y el dominio sobre un territorio y su población. De allí, un aspecto muy importante del territorio a controlar es su ubicación. Allí entra Colombia, siendo el primer punto geoestratégico del mundo. La geopolítica que más afectó al territorio colombiano y a su población fue la del sistema bipolar este-oeste, en el cual Estados Unidos y la Unión Soviética se repartieron al mundo político en un modelo bipolar, que en aspectos económicos, políticos y sociales eran completamente opuestos. Esto, sumado a las tensiones ya surgidas después de la Segunda Guerra Mundial, hizo que los países se aseguraran con el apoyo de sus países satélites. En el caso colombiano, Estados Unidos sería el principal influenciador, imponiendo sistemas económicos mandatarios públicos y una fuerte campaña de desprestigio hacia la cultura y la política soviética. Todo esto bajo la excusa del discurso protocolario y la seguridad nacional de los Estados Unidos. La influencia económica, patrocinada por la CEPAL, tuvo consigo grandes desarrollos económicos para el país. Sin embargo, este crecimiento solo se vio reflejado en una pequeña parte de la población, ampliando cada vez más la brecha entre clases sociales y con ello el descontento social, la inseguridad y la violencia en el país. La CEPAL fracasó con la teoría para el desarrollo de América Latina, que no fue desarrollada por personas conocedoras de la situación económica y social del país. Las grandes cantidades de dinero prestadas significarían una deuda externa que aún actualmente sigue existente y pareciera impagable. La falta de nacionalismo de la población y la falta de tecnología en el país solamente agudizaron la crisis ya vivida de la población colombiana. Con el control político y económico, Estados Unidos se hace con el dominio del país y garantiza así la no intervención de la Unión Soviética en los países latinoamericanos, blindándose de un ataque en su momento nuclear y una eventual guerra mundial. La gran consecuencia de la implementación de esta geopolítica y la pasividad de los gobiernos frente a esta, y por ende uno de los mayores problemas que tiene Colombia, es la violencia, generalizada desde 1948. Parece una violencia interminable, que abarca los ámbitos descritos anteriormente. La falta de acceso a una vivienda, a la salud y a una educación de calidad, así como la intensificación de la violencia en la población, en su mayoría rural, se hace presente hasta en la actualidad. Estos vestigios de la geopolítica americana siguen todavía haciéndole graves daños a la población colombiana, en donde todavía se habla de izquierda y derecha, de comunismo y capitalismo, como si se estuviera en la segunda mitad del siglo XX. Las debilidades del Estado colombiano han estado ligadas a una serie de acontecimientos de distintas causas y actores que han envuelto al país en un conflicto sin precedente. La expansión y consolidación de la guerrilla ha traído consigo una serie de dinámicas que han afectado negativamente diferentes aspectos en el país, entre ellas el desplazamiento, corrupción, la violencia y desequilibrios económicos y políticos. La soberanía del Estado colombiano se vio amenazada cuando la guerrilla amplía su presencia territorial, logrando con ello una influencia doméstica, disputándose así el poder geográfico en algunas zonas del territorio, lo que concluye en una perturbación en el poder exclusivo del Estado.
Colombia se convirtió en el eje principal del narcotráfico a nivel mundial. Contaba con 4 carteles importantes en el mundo: Cartel de Medellín, de Cali, Norte del Valle del Cauca y de la Costa. Su posición bioceánica, la cual favorece el contrabando, lo que magnificó el auge del narcotráfico en la época y contribuyó a ser el país el centro del narcotráfico. Aún hoy persiste la facilidad de rutas que salen desde Medellín hacia Centroamérica. Se distingue el conflicto interno en Colombia, ha estado marcado por estas 2 grandes debilidades: los grupos guerrilleros y el narcotráfico. Mediante el apoyo del narcotráfico, los grupos armados, al margen de la ley, lograron expandirse en el país gracias a los recursos que obtuvieron de la droga. Aunque no fue su único medio, lograron un posicionamiento en diferentes zonas del país, generando un desequilibrio tanto en las instituciones como en el Estado, debilitando con ello la exclusividad y supremacía de la soberanía. Considerando la defensa de la seguridad espacial como principal objetivo del Estado territorial, la continua disputa estratégica y territorial de los grupos al margen de la ley ha ocasionado que en Colombia dicho objetivo sea casi inalcanzable e idealista, sumado a ello la dificultad del Estado para mantener el poder.